y que es una sucursal de la multinacional Glencore de origen suizo. Hemos estado realizando un plantón en las instalaciones de las oficinas de Prodeco en Barranquilla, dado de que se está vulnerando el derecho fundamental a la salud a más de 150 trabajadores que se encuentran en este momento en estado de hacinamiento. No se les permite la rehabilitación integral, no se les hace una reconversión laboral, ni tampoco y en consecuencia se les da una reubicación digna, tal como está establecido en el marco normativo de seguridad en el trabajo en la legislación colombiana. Este tipo de situación es muy reiterativa no solamente en la empresa Prodeco, sino se da también en la empresa Drumo, en la empresa Cerrejón, en la empresa Cerro Matoso, lo cual nos indica que la exposición a riesgo que están viviendo los trabajadores en el sector minero está generando grandes afecciones en la salud, donde finalmente la carga de la prueba está invertida y al sistema le corresponde reconocer la enfermedad del trabajador y garantizar sus prestaciones económicas, sino que es al trabajador quien le corresponde demostrar que su enfermedad profesional o accidente de trabajo es producto de su relación laboral. Decirle a la opinión pública que la empresa Prodeco ha venido violando sistemáticamente este derecho fundamental a la salud de estos trabajadores, como también decir que la empresa Glencore a nivel internacional es reconocida como la multinacional que más vulnera los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Es una empresa que tiene características de conducta antisindical, persigue a la dirigencia sindical, se desea finalmente como si fuera un material desechable a los trabajadores una vez están en estado de enfermedad, y un trabajador que está de enfermedad tenemos que mirarlo como un trabajador que está en un estado de indefensión y que merece finalmente ser tratado de forma digna, de forma justa. Entonces decirle a la opinión pública, no solamente a los barranquilleros y barranquilleras o a todos los habitantes de la costa atlántica, sino al pueblo colombiano en general, que esta multinacional viene finalmente estableciendo una conducta antisindical represiva, no solamente para los trabajadores enfermos, sino para la dirigencia sindical, en la medida en que también hay una persecución sistemática contra la dirigencia, la cual viene siendo sancionada de forma reiterativa y como mínimo por 60 días cada sanción, y respetando los términos convencionales y respetando el marco normativo nacional e internacional, con el beneplácito del Ministerio del Trabajo. ¿Ustedes han ido al Ministerio del Trabajo? ¿Qué les han dicho el gobierno en sí? ¿Qué le ha dicho? La respuesta del Ministerio del Trabajo ante cualquier queja que presenta cualquier trabajador colombiano, independiente de que trabaje para la industria de explotación minera o no, es que finalmente ellos se declaran impedidos y recomiendan que se vaya donde un juez laboral a establecer la controversia jurídica. Ese ha sido el comportamiento del Ministerio del Trabajo, un comportamiento finalmente que establece un beneplácito para que se continúe violando y vulnerando los derechos fundamentales en el trabajo por estas multinacionales. ¿Por qué se declaran ellos impedidos? ¿Cuál es la razón? Se declara impedido porque no quieren asumir la responsabilidad que establece la normatividad colombiana y parece que les diera miedo confrontar a todo este capital transnacional que finalmente establecemos que legisla por encima de los estados colombianos. ¿Qué dice la OIT? La Organización Internacional de Trabajo tiene establecidos unos convenios de carácter internacional. Todos estos convenios de carácter internacional que están ratificados por Colombia forman parte del bloque de constitucionalidad y muy a pesar de que forman parte de la Constitución colombiana. O sea, estos trabajadores del ministerio parece, y reitero, les da miedo utilizar todas estas herramientas de carácter jurídico, tanto nacional como internacional, a través de los convenios ratificados por Colombia en materia laboral, para hacerlos cumplir y para hacer que estas empresas transnacionales cumplan y respeten los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Ustedes se han dirigido a la OIT contándole que aquí no se cumplen con esto, el gobierno no cumple? Sí, nos hemos dirigido en múltiples ocasiones a la Oficina de Libertad Sindical. Sin embargo, estas organizaciones internacionales, digamos que respetan inicialmente que se desarrolle el cumplimiento de todo el aparato normativo interno de cada país. Entonces, decirlo de otra forma, para llevar cualquier
caso ante organismos internacionales, sobre todo en el sistema interamericano de derechos humanos, el primer requisito es que se agote el recurso interno de cada país para finalmente darle trascendencia a nivel internacional. ¿Ustedes tienen planeado una huelga? ¿Han fijado una hora cero? ¿Cómo va el procedimiento? No, en este momento lo que estamos realizando era un plantón como una acción jurídica para visibilizar el caso de los trabajadores enfermos y la manera como se viene atentando contra el derecho fundamental a la salud por parte de esta compañía. Finalmente vamos a invitar a esta compañía que se siente con el sindicato para, por la vía de la concertación y el diálogo, tratar de hacer respetar estos derechos que se vienen vulnerando, o de lo contrario vamos a hacer unas acciones políticas mucho más contundentes directamente en la ciudad de Bogotá, en la puerta del Ministerio del Trabajo. ¿Cuántos trabajadores enfermos en la empresa de ustedes y en las otras empresas, si tienen la cifra? Bueno, para el caso de Prodeco estábamos hablando de más de 150 trabajadores enfermos en estado de hacinamiento. Para el caso de la empresa Cerrejón, estado de hacinamiento son 150 trabajadores que están colocados o están ubicados en una oficina de 4x4. Entonces finalmente imagínense ese poco espacio, esa cantidad de trabajadores enfermos sin que se les cumpla una rehabilitación integral, sin que tengan oportunidad de una reconversión laboral o sin que tengan oportunidad de una reubicación en condiciones dignas, tal como lo establece el marco normativo de este país en materia laboral y de seguridad en el trabajo. Para el caso de Cerrejón, tratando de responder la pregunta de forma concreta, tenemos más de 700 trabajadores también que están afectados de columna vertebral, síndrome del carpio, vía respiratoria, problemas psicosocial, trastornos del sueño. Igual el caso de los compañeros de Drumo, muy a pesar de que tienen menor tiempo de explotación, tiene más de 1000 trabajadores en esta situación. El caso de los compañeros de Cerro Matoso. Si vamos al caso de la minería del socavón en el área de Cundinamarca, toda la parte esta de Huachetá, Ubaté, también tenemos cualquier cantidad de trabajadores afectados en la salud, lo que finalmente establece ya toda una pandemia, o sea, en la afectación al derecho fundamental a la salud, en la minería, en la explotación minera. En el caso de los compañeros del petróleo también tienen un número significativo, hecho que nos ha conllevado inclusive a crear asociaciones de enfermos para tratar desde este tipo de agremiaciones de tener el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental a la vida como tal. ¿Cómo es posible que el gobierno permita que esas empresas violadoras de derechos humanos, de derechos laborales, trabajen aquí siendo extranjeras? Por eso es una falacia lo que trata de vender el Estado colombiano en cabeza del presidente Santos cuando nos está hablando de las bondades de la locomotora minera. Esta es la gran consecuencia de la locomotora minera. O sea, un Estado que finalmente tiene un estado de permisibilidad, que hace cualquier cantidad de concesiones en regalía, en pago de impuestos, inclusive las últimas concesiones se están haciendo prácticamente a cambio de nada, únicamente se permite que se explote el recurso natural no renovable de este país, que es de los colombianos y colombianos, dejándole únicamente al pueblo colombiano una constelación, un ejército de trabajadores enfermos y una gran cantidad de comunidades desplazadas, donde se le vulnera finalmente todo su patrimonio cultural.